fue la cantidad de sangre que el ventrículo izquierdo puede sacar hacia la aorta. Ahora, supongamos que el volumen que le ha llegado al ventrículo izquierdo en su máxima capacidad de distensión, que es el volumen de final de diástole, fueron 100. Entonces, básicamente el volumen sistólico, o sea, el volumen que manejó la sístole, el periodo de la sístole del corazón fue 80, porque fue el volumen máximo que pudo sacar el corazón izquierdo, específicamente ventrículo izquierdo, hasta el momento que termina la sístole. Ahora, ¿qué es la fracción de eyección? Es la relación que existe entre ese volumen máximo de diástole y ese volumen máximo de sístole. Entonces, el volumen máximo de sístole es 80. El volumen máximo de diástole fue 100. Eso quiere decir que la fracción de eyección de este paciente es 0.8. Eso relacionado a porcentajes es una fracción de eyección del 80. O sea, este paciente tiene la capacidad de sacar el 80% del volumen que le llega al ventrículo izquierdo. Entonces, para ir a efectos más prácticos, volumen sistólico es la capacidad de volumen que tiene el corazón para sacarlo hacia la aorta. Fracción de eyección es la relación entre diástole y sístole, entre la máxima capacidad de diástole y la máxima capacidad de sístole. ¿Queda eso claro para todos? Un sí o no rápido. Sí. Sí, señor. Sí. Sí. Sí, así. Perfecto. Sí. Sí. Perfecto. Entonces vamos a la revisión del examen. Entonces, nuestra primera pregunta decía, ¿qué componentes afectan el volumen sistólico? Entonces, básicamente en lo que estábamos hablando, corazón, 4 puntos valvulares. ¿Y qué es el volumen sistólico? La cantidad de sangre que el ventrículo izquierdo puede sacar de aquí, de este punto, a este punto. ¿Qué se necesita para que haya un buen volumen sistólico? Primero que todo, una buena contracción, ¿correcto? Ahora, ¿qué va en contra de esa eyección, de esa sacada de volumen de este espacio a este espacio? Pues la poscarga. ¿Quién es la principal fuente inicial de poscarga en esa salida? La aorta. Entonces va a depender de la poscarga. Pero también depende de cuánta sangre le llega. ¿Eso qué es? La precarga. Entonces, ¿cuánta sangre me llega? ¿Cuánta fuerza necesito vencer para sacarla? ¿Y cuánta fuerza tengo para contraerme? Entonces, ¿cuánta sangre me llega? ¿Sí? Precarga. ¿Cuánta fuerza tengo que vencer para sacar ese volumen de aquí? Poscarga. ¿Y cuánta fuerza tengo de contraerme para sacar la sangre de aquí? Contractilidad. Por eso, si a mí se me cae la contractilidad, se me disminuye el volumen sistólico, porque tengo menos fuerza de sacar. Ese es el punto de los infartos que afectan al músculo miocárdico del ventrículo izquierdo. Si yo tengo un infarto de miocardio que afecta al ventrículo izquierdo, mi fuerza de contracción disminuye. Al disminuir mi fuerza de contracción, tengo menos capacidad de sacar sangre. Esa es la razón por la cual el volumen sistólico o stroke volume disminuye en los pacientes con infartos que tengan afectación del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿cuáles son los componentes que afectan este volumen sistólico? Lo acabamos de decir: contractilidad, afterload y preload. La mnemotecnia, ¿cuál va a ser para que nos acordemos siempre? CAP. Perfecto. Entonces, ¿qué factores o qué componentes afectan el volumen sistólico? El CAP. Perfecto. Vámonos a la segunda pregunta. ¿Qué mecanismos fisiológicos me aumentan la contractilidad? Entonces, por tanto, estos mecanismos fisiológicos de los cuales vamos a hablar, si están mejorados o aumentados, la contractilidad me mejora y por ende el volumen sistólico me mejora. Y cuando el volumen sistólico mejora, ¿qué sucede con la fracción de eyección? Aumenta. Entonces, es una cadena consecutiva de relación. Entonces, ¿qué mecanismos fisiológicos aumentan la contractilidad? Entonces, hablamos que el aumento de los receptores beta 1, hablamos que el aumento de calcio y el aumento de sodio intracelular mejora la contractilidad, y la disminución de sodio y de calcio extracelular, que es un reflejo del aumento de calcio y sodio intracelular,
me mejora la contractilidad. Entonces, los mecanismos fisiológicos que aumentan la contractilidad es la estimulación de los receptores beta 1, que básicamente lo estimulan las catecolaminas, el aumento de sodio y calcio intracelular y la disminución de sodio y calcio extracelular. Perfecto. Vamos a la pregunta número 3. ¿Qué factor me mide la precarga? Entonces, volvamos a nuestro corazón esquemático. Tenemos 4 puntos valvulares. Entonces, ¿qué es la precarga? Entonces, la precarga es el volumen de sangre máximo que le entra al ventrículo izquierdo. ¿Y cómo medimos ese volumen máximo? Pues cuando el corazón el ventrículo izquierdo está totalmente lleno. ¿Y cuál es el punto que está totalmente lleno? El volumen a final de diástole. Entonces, ¿cómo mido la precarga? End diastolic volume. ¿Perfecto? O volumen a final de diástole. Ahora, cuarta pregunta, ¿qué factor me mide la poscarga? ¿Qué es la poscarga? Es la fuerza que necesita hacer el ventrículo izquierdo para sacar la sangre de aquí a acá. Básicamente es la fuerza que tiene que hacer para vencer la resistencia de la aorta. ¿Y cómo me doy cuenta que ha vencido la resistencia de la aorta? Porque ha abierto la válvula aórtica. Ahora, ¿cómo mido esa capacidad de vencer el ventrículo izquierdo a la aorta? ¿O cómo mido? Más bien, más que esa fuerza, es cómo mido la resistencia que me está ejerciendo ese sistema periférico representado en este inicio por la aorta, lo mido por la presión arterial media. ¿Perfecto? Vamos a la quinta pregunta. La quinta pregunta dice, ¿cuáles son los 4 factores? Oh, discúlpeme antes de que se me olvide. La dinámica del examen, de la calificación, yo ya revisé todos los exámenes, pero un punto importante de nuestro proceso digámoslo, de tomar nuestro Step 1 es la honestidad con nosotros mismos. He visto muchos doctores que toman un NBME y dicen, oh, el NBME saqué 210. Eso en el examen me veo cómo me las arreglo y subo un poquito el puntaje. Es una mentira que nos estamos echando a nosotros mismos. Es muchas veces necesario decir, prefiero tomarme 15 días, un mes más de estudio y subir mi score en los NBME y subirlo por allá a 235, 230, 240 y irme con ese sesgo de más o menos 10, que puedo estar sacando 225 a 235, a que irme con ese sesgo en 210, 205 y poder estar perdiéndolo en el borderline o estarlo ganando en 210. Entonces, parte del proceso es la honestidad. Entonces, todos van a estar mirando sus exámenes, colocando las respuestas que le han quedado malas y esas respuestas malas me las van a enviar. Y así vamos haciéndonos honestos a nosotros mismos, ¿correcto? Nos hacemos más autocríticos y más evaluativos, objetivos y no subjetivos. Parte importante para este examen. ¿Todos claros, sí o no? Sí. Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. 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 Sí, doctor. Sí. Ok, seguimos. Entonces, importante, hasta ahora vamos en la pregunta número 4, hasta ahí todos van colocando si alguna de las que les ha quedado mala o si todas están buenas. Solamente me envían el número a las que le quedó mala y lo corroboramos con lo que yo revisé. Perfecto. Entonces, vamos a la pregunta número 5. ¿Cuáles son los 4 factores? ¿Cuáles son los 4 factores que afectan el consumo de oxígeno miocárdico? Y mencione la mnemotecnia. Entonces, ¿cuál es la mnemotecnia que usamos? Cardio. ¿Para qué nos sirve cardio? Para evaluar qué factores me aumentan el consumo de oxígeno cardíaco. Entonces, ¿qué factores me aumentan el consumo de oxígeno cardíaco? Cuando aumento la contractilidad, cuando aumento la poscarga, que esto sería afterload, cuando aumento el heart rate, que es la frecuencia cardíaca, y cuando aumento el diámetro ventricular. Vamos a explicar por qué. Este es nuestro corazón esquemático.
nuestros 4 puntos valvulares. ¿Qué sucede si yo a un paciente le meto dobutamina? O le meto cualquier medicamento que me aumente la contractilidad cardíaca. Ese paciente va a hacer una mayor fuerza de contracción. Al hacer mayor fuerza de contracción necesitamos usar más ATP. Al usar más ATP se va a consumir más oxígeno, ¿correcto? ¿Qué sucede si yo al paciente le cojo esta aorta y se la pongo más estrecha? Este ventrículo tiene que hacer más fuerza para sacar la sangre de aquí a este espacio. Al tener que hacer más fuerza, o lo hace a expensas de aumentar la contractilidad o a expensas de aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces necesita gastar más oxígeno porque es un músculo que tiene que hacer más fuerza. ¿Cómo gasta más oxígeno nuestro bíceps? Aquí en descanso viendo la clase o yendo al gimnasio a hacer barras, a hacer ejercicios de pesas. El bíceps va a gastar más haciendo el ejercicio de pesa. Si nosotros tenemos el corazón en condiciones fisiológicas normales, relajada, pues el corazón va a consumir menos oxígeno. Esa es la razón por la cual el aumento de la contractilidad o el aumento de la frecuencia cardíaca me aumenta el consumo de oxígeno. Ahora, ¿qué sucede como un factor adicional si yo aumento mucho la frecuencia cardíaca? El tiempo de diástole se acorta. Al acortarse el tiempo de diástole, el corazón tiene menos precarga. No el corazón, específicamente el ventrículo izquierdo, tiene menos precarga, tiene menos volumen a final de diástole y eso lo conlleva a que necesite aumentar cada vez más la frecuencia cardíaca, ¿correcto? Ahora, otro punto es el aumento del diámetro del ventrículo y esto va un poco en contra de lo que acabamos de hablar. Si el corazón se sobredistiende en su ventrículo izquierdo, se sobredistiende este ventrículo, ahora necesita más fuerza para todo ese volumen que ha dejado llegar a hacerlo salir. Y básicamente esto es uno de los efectos que tiene inicialmente el deporte. El deporte te lleva a hacer frecuencias cardíacas bajas, pero aumentar el diámetro del ventrículo. Y al aumentar el diámetro del ventrículo, tú necesitas menos repeticiones de contracción porque eres más efectivo en la contracción de un solo volumen. Entonces ya normalmente hacíamos 100 de volumen, ahorita sobredistendido hacemos 200. Pero es una situación que también puede suceder en las cardiopatías dilatadas o en los infartos que se han recuperado ya en forma crónica. Esos pacientes ya pierden tejido miocárdico y hacen dilatación, pero esa dilatación ya no tiene fuerza de contracción. Entonces los pacientes retrógradamente devuelven líquidos y empiezan a hacer encharcamientos o edemas pulmonares. ¿Perfecto? Esa es la razón por la cual el aumento de la contractilidad, el aumento de la poscarga, el aumento de la frecuencia cardíaca o el aumento del diámetro del ventrículo me aumentan el consumo de oxígeno. Un ejemplo de aumento de contractilidad puede ser fármacos inotrópicos positivos. Un ejemplo del aumento de la poscarga puede ser la hipertensión arterial. Un aumento de la frecuencia cardíaca puede ser el ejercicio. Un aumento del diámetro del ventrículo puede ser las cardiopatías dilatadas. Perfecto. 4 situaciones en las cuales se me aumenta el consumo de oxígeno. Siguiente pregunta. ¿Qué patologías causan el fixed splitting? Ok, entonces vamos a tomar esta pregunta para hacer todo junto. Entonces, hablamos de 4 patologías importantes. Primero, el desdoblamiento, no 4 patologías, una situación fisiológica y 3 normales. El desdoblamiento normal o fisiológico, el fixed splitting, el paradoxical splitting y el white splitting. Perfecto. Entonces, ¿qué es el normal splitting? Hagamos nuevamente nuestro corazón esquemático. Y nuestro corazón esquemático dice que cuando nosotros inspiramos, el retorno de sangre al ventrículo derecho y a la aurícula derecha aumenta. Al aumentar el retorno de sangre, tenemos que necesitar más tiempo para sacar el volumen de sangre de aquí a este espacio. Al necesitar más tiempo, el cierre de esta válvula va a tomar un poco más de tiempo. Entonces, ¿cómo lo vemos en el sonograma? Dijimos S1,
A2 y P2. En condiciones normales, estos flechitas de arriba nos representan la expiración. En condiciones normales, las flechitas de abajo nos describen la inspiración, ¿correcto? Entonces, digamos que este sería un audiograma normal en un paciente que está en expiración, pero inspiramos, entonces, ¿qué sucede con la inspiración? Nos va a retrasar el sonido de P2. ¿Perfecto? Entonces, este espacio que se genera se denomina un normal delay o un retraso normal. Y es una situación fisiológica por nuestra inspiración o porque nos han puesto líquidos. Es porque aumentó el volumen de retorno hacia la parte derecha del corazón y hace que el tiempo que necesitamos sacar la sangre de aquí a acá tome un poco más de tiempo. Ahora, ¿qué sería el fixed splitting? Pero bueno, antes de hablar del fixed splitting, hablemos un poquito del wide splitting, para que podamos diferenciarlo con el fixed splitting. Entonces, ¿qué es el wide splitting? Como su nombre lo dice, es un desdoblamiento ancho. Básicamente, el desdoblamiento se da por cualquier patología que me retrase el cierre de la válvula pulmonar. Entonces, habíamos hablado, wide es derecho, paradoxical es izquierdo. ¿Qué válvula está en el lado izquierdo del corazón? La aorta. ¿Qué válvula está en el lado derecho del corazón? La pulmonar. Entonces, wide es pulmonar. Todo lo que me retrase el cierre de la válvula pulmonar me va a causar un wide splitting. Pero no todo, porque estamos hablando que este punto también retrasa el cierre de la válvula pulmonar. Aquí vamos a hablar de patológico. Esto es algo fisiológico. Entonces, ¿qué situación patológica de una se nos tiene que venir a la mente para cerrar la válvula pulmonar que nos cause retraso en esa válvula? La estenosis pulmonar. Entonces, el primer punto, estenosis de la válvula pulmonar. ¿Ok? Como la válvula pulmonar está estenótica, está calcificada, está fibrótica, ese espacio de elasticidad que ella tiene que generar para juntarse nuevamente de esta forma le es más difícil y cuando se va a cerrar le toca como hacer un sobreesfuerzo para generar ese sonido de cierre. Entonces, como no genera ese sonido de cierre, demora en representarse ese sonido y lo denominamos desdoblamiento. ¿Qué otra patología hablamos? Hablamos del bloqueo de rama derecha. Entonces, el bloqueo de rama derecha, que básicamente se ve como representado en un, digamos, fisiológicamente como si el ventrículo derecho hubiese tenido un infarto, hace que el ventrículo derecho tenga un retraso en su contracción. Al tener un retraso en su contracción, la diástole dura más tiempo y demora más tiempo en sacar ese volumen del ventrículo izquierdo hacia la arteria pulmonar. Al demorarse más, pues el cierre de la válvula pulmonar va a tomar más tiempo. ¿Cómo se nos ve representados en el audiograma? Entonces, sea por una situación, ya sea por estenosis pulmonar o por bloqueo de rama izquierda, el ampliamiento o el retraso entre el sonido aórtico y el sonido pulmonar siempre va a estar. ¿Cuál es la gran diferencia con el fixed splitting? Que a pesar de que siempre está ampliado, cuando estos pacientes de bloqueo de rama izquierda o estenosis de la válvula pulmonar le pides que inspiras, ese retraso o ese aumento o prolongación de tiempo se hace todavía más largo. Entonces, tengo un ejemplo aquí. Tenemos el S1, tenemos el A2 y el P2 siempre está prolongado. Siempre. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí expiración, expiración, expiración y acá abajo tenemos inspiración, inspiración, inspiración. Entonces, fíjate, este paciente siempre tiene prolongado, pero ahora pongámosle el aditivo que tiene el wide splitting. Tú le dices a un paciente con estenosis de la válvula pulmonar o un paciente perdón, un doctor me corrige aquí, correcto, es bloqueo de rama derecha. No sé si lo dije bien, pero lo escribí mal, bloqueo de rama derecha. Entonces, si un paciente con bloqueo de rama derecha o estenosis de la válvula pulmonar le pides que inspire, en inspiración, que es este de aquí abajo, este de aquí arriba es expiración, le pides que inspire, se va a retrasar todavía más. Entonces, este paciente en inspiración, el retraso es todavía más grande.
Si ven, aquí pongo una pequeña diferencia entre inspiración y expiración. Perfecto. Entonces, la diferencia entre el wide splitting y el fixed splitting, como su nombre lo dice, este es fijo, fixed splitting, es que el wide splitting en inspiración, el paciente prolonga todavía más la prolongación que ya tenía. O sea, el paciente en wide splitting tiene prolongación tanto en inspiración como en expiración, pero en inspiración está todavía más prolongado. ¿Por qué razón? Porque a este paciente que ya tiene un retraso patológico del cierre de la válvula pulmonar, ahora en inspiración le van a llegar más líquidos. Entonces retrasa más el retraso previo que ya tiene. ¿Correcto? Ahora hagamos la diferencia con el fixed splitting. El S1, el A2 está distanciado respecto al P2, tanto en expiración como en inspiración. Este paciente, el audiograma aquí, siempre va a estar prolongado, tanto en expiración como en inspiración. ¿Y cuál es la principal patología que me da el fixed splitting? El atrial septal defect o los defectos interauriculares. ¿Perfecto? Básicamente, nuestro corazón esquemático lo que hace es que hay una comunicación aquí. ¿Perfecto? Ahorita, el más sencillo de todos, el paradójico. ¿Qué es algo paradójico? Algo invertido, algo que está al revés. ¿Qué hemos dicho hasta el momento? Que siempre va a estar S1 y S2. S2, ¿cómo está representado? Por A2 y por P2. ¿Qué hemos dicho siempre? S1, primero se cierra la aórtica, porque es el corazón que más fuerza necesita hacer y es el que más rápido necesita sacar la sangre. Entonces es el primero que nos suena y después viene P2. ¿Qué es el paradójico? Básicamente se invierte A2 con P2. Entonces viene S1, P2 y luego el A2. ¿Y qué me causa esa inversión de la situación? Una estenosis de la válvula aórtica o un bloqueo de rama izquierda. Recuerden, bloqueo de rama derecha está del mismo lado de la pulmonar. Bloqueo de rama izquierda está del mismo lado de la aórtica. La aórtica está en el lado izquierdo, la pulmonar está en el lado derecho. Entonces, bloqueo de rama izquierda o estenosis de la válvula aórtica me va a generar un paradoxical splitting. Un bloqueo de rama derecha o una estenosis pulmonar me va a generar un wide splitting. O cualquier situación que me prolongue el cierre de la válvula aórtica me va a causar un paradoxical splitting. O cualquier situación que me prolongue el cierre de la válvula pulmonar me va a causar un wide splitting. ¿Perfecto? Solamente dígame no el que no le haya quedado claro. Ok, eso está perfectamente claro. Entonces, con esa explicación, hemos solucionado la pregunta 6, 7, 8. Perfecto. Entonces, pregunta 6. ¿Qué patologías causan el fixed splitting? El atrial septal defect. Perfecto. ¿Qué patología causa el paradoxical splitting? Entonces, la estenosis de la válvula aórtica. ¿Correcto? Pregunta número 8. ¿Cuál es la razón del normal splitting? Entonces, básicamente, la razón del normal splitting es que incrementa el retorno venoso, ya sea durante la inspiración o porque nos han puesto líquidos. Perfecto. Ahora vamos a la parte de soplos. Entonces, forma sencilla de entender los soplos. Entonces, soplos. Te ponen en el examen una pregunta de soplos. Vas a hacer este diagrama en 5 a 7 segundos. Entonces va a decir soplos. Tenemos soplos sistólicos y soplos diastólicos. Los soplos sistólicos, el que vas a pensar de una es estenosis de la aorta. El que vas a pensar de una acá, insuficiencia de la aorta. Con que ya pongas esos dos, ya sacas el resto. Entonces, ¿cuál es el contrario de estenosis de la aorta? Insuficiencia mitral. ¿Cuál es el contrario de la insuficiencia mitral? Estenosis mitral. Y ahí tuviste tu clasificación de soplos rápida. Ahora vas a pensar rápidamente en las palabras claves que hablamos. Estenosis de la aorta, crescendo, decreciendo. Insuficiencia mitral, blowing. Estenosis mitral, snap. Insuficiencia de la aórtica, decreciendo.
tenemos 3 soplitos más que podemos poner aparte. Entonces dijimos, ventricular septal defect es el harsh, prolapso de la válvula mitral es el click, y el ductus arteriosus persistente, el PDA, es como una maquinaria, like machine. Perfecto. Y ahí tenemos nuestros soplos completos. ¿Con qué los podemos complementar? Con los puntos auscultatorios. Supongamos que este es el tórax. Lo dividimos en 2. ¿Cuál es el único punto que está a la derecha? El aórtico. ¿Cuál es el que está paralelo al que está a la derecha? El pulmonar. ¿Cuál está exactamente debajo del pulmonar? El tricuspidio. ¿Cuál se mete un poco hacia la parte axilar, exactamente hacia la parte medioclavicular? El tricuspidio. Y ahí tenemos nuestros 4 puntos valvulares. Si nos dicen, por ejemplo, paciente con soplo sistólico, segundo espacio intercostal derecho, de una, estenosis de la aorta. Soplo sistólico, segundo espacio es el foco aórtico, pero es sistólico. ¿Cuál es el único sistólico en el segundo foco aórtico? En el segundo foco auscultatorio derecho, estenosis aórtica. Si nos dicen soplo sistólico, en el cuarto, quinto espacio intercostal con línea medioclavicular, inmediatamente mitral. ¿Qué es un soplo sistólico a nivel de la mitral? Insuficiencia mitral. ¿Perfecto? Es la forma más rápida y más fácil. Entonces, nuevamente, hagámoslo otra vez. Soplos sistólicos, diastólicos. Único soplo sistólico, estenosis aórtica. Único soplo diastólico, insuficiencia aórtica. Lo contrario, insuficiencia mitral. Lo contrario, estenosis mitral. Crescendo, decrescendo, blowing, snap y decrescendo. Hicimos nuestra deducción rápida en el examen y ahí mismo encerramos cuál necesitamos escoger. Perfecto. Solucionemos nuestras preguntas. ¿Qué patología causan soplos sistólicos? Entonces, ¿cuáles son las patologías que causan soplos sistólicos? La estenosis aórtica y la insuficiencia mitral. Puedes complementarlo un poco más. Esto es un soplo sistólico porque está aquí. Entonces, si la insuficiencia mitral, la insuficiencia tricuspidia también. Si la estenosis aórtica, la estenosis pulmonar también. Perfecto. Pero para efectos siempre estudiamos el corazón izquierdo. Entonces, insuficiencia mitral, estenosis aórtica, soplos sistólicos. ¿Qué patologías causan soplos diastólicos? Los tenemos acá. Entonces, la estenosis mitral y la insuficiencia aórtica. ¿Correcto? ¿Cómo se define el soplo del ductus arterioso? Entonces es un soplo continuo que está tanto en sístole como en diástole y suena como una maquinaria, entonces like machine. Pregunta número 12. ¿Qué fármacos causan torsión de puntas? Entonces dijimos que para la torsión de puntas íbamos a usar la mnemotecnia A, B, C, D y E. Entonces, a la mnemotecnia de A, B, C, D y E le íbamos siempre a anteponer la palabra anti. ¿Pero qué quiere decir esto? Arrítmicos, o sea que es antiarrítmicos. ¿Esto qué quiere decir? Bióticos, o sea que son antibióticos. Psicóticos, o sea que estos son antipsicóticos. Depresivos, no diarreicos, depresivos. No vayan a confundir esto con diarreicos, que algunos me han puesto en el examen antidiarreicos. No, es antidepresivos. Eméticos, antieméticos. Fármacos que nos causan torsión de puntas, antiarrítmicos, antibióticos, antipsicóticos, antidepresivos, antieméticos. ¿Perfecto? Entonces la respuesta ahí es esa. Ok, tomémonos 10 minutos de descanso y volvemos para la revisión final de lo que nos falta. Colostomícense y dialícense.
Bueno, doctores, aquí volvemos y continuamos. Todos por aquí, solamente dígame no el que no me escucha, no mentiras. ¿Todos por aquí, sí o no? Sí, señor. Sí. Sí, doctor. Sí. 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 Sí, doctor. Perfecto. Entonces continuamos, doctores. Siguiente pregunta. Bueno, antes de eso, un doctor me comenta una relación que le encontró en el First Aid. Se la confirmé de que sí es así, pero quiero decirles esto para que no se vayan a enredar con esa situación para el examen. Recuerde que aquí estamos estudiando para pasar el Step 1, no estamos estudiando para complicarnos la vida. Entonces, hay dos tipos de soplos que el First Aid te los va a mostrar, que son soplos de tipo sistólicos, que son la comunicación interventricular y el prolapso de la válvula mitral. Pero básicamente para efectos del examen, piensen solamente que los soplos son sistólico, diastólico, estenosis aórtica, insuficiencia aórtica, estenosis mitral, insuficiencia mitral, ¿correcto? A pesar que aquí también encajamos el ventricular septal defect y el prolapso, no los encajamos ahí para el curso porque nunca hemos visto una pregunta que los encaje allí. Ahora, ¿en qué encajan, por ejemplo, el prolapso? En los defectos de síntesis del colágeno. Y eso lo vamos a complementar cuando estemos viendo patología. ¿Cuáles son, por ejemplo, defectos de síntesis de colágeno? Puede ser Marfan, puede ser Ehlers-Danlos, ¿correcto? Y en algunas ocasiones tratan de asociarlo para el síndrome de Turner, ¿ok? Aunque Turner nos lo asocia más con la válvula bicúspide, ¿correcto? Pero prolapso de la válvula mitral, por eso los coloco aquí aparte, ¿sí? Aunque son parte del sistólico, los coloco aparte. El examen nos los va a relacionar mucho aparte y nos pone siempre, el 100% de las veces, el clic. El clic es la palabra clave. Perfecto para todos. Aunque el First Aid te lo está colocando dentro de la parte de los sistólicos, que es totalmente cierto, ¿sí? El ventricular septal defect y el prolapso son soplos sistólicos. Pongámoslo para efectos de ser más rápidos en el examen, aparte. Pensemos solamente en estos y estos cuando estemos pensando en los soplos, tanto sistólicos como diastólicos. Y el ductus arterioso persistente, el PDA, es continuo, está tanto en sístole como en diástole. Perfecto. Ok, continuemos con la revisión. Dice, en condiciones normales, ¿cuáles son las presiones de cada cavidad cardíaca? Ok, en eso también van a diferir algunos libros, unos sí, otros no, otros un rango, pero cuando recopilas todo, la principal forma de hacerlo más sencillo, recuerde, estamos estudiando para pasar con un buen puntaje el Step 1. La forma de hacerlo más sencillo es decir que aquí está 5, 25, 12 y 130. Si tú ves un valor muy cercano, te ponen 129, 126, algo así, ya dices que es una presión aquí normal. Perfecto. Entonces, para efectos prácticos del examen, vamos a pensar que la aurícula derecha tiene una presión de 5, que el ventrículo derecho tiene una presión de 25, que la aurícula izquierda de 12 y que el ventrículo izquierdo de 130. ¿Correcto? Entonces esas son las presiones normales intracardíacas. ¿Cuál es la fórmula para calcular el cardiac output? Entonces, ahí hablamos de dos formas. Entonces tenemos el cardiac output para calcularlo de dos formas. Una puede ser el stroke volume o volumen sistólico multiplicado por el heart rate o por la frecuencia cardíaca. O el otro puede ser el consumo de oxígeno dividido entre el oxígeno arterial menos el oxígeno venoso. ¿Correcto? Si en algún punto, y van a encontrar una pregunta de Liu que les habla, creo que la discutimos hace unos 2 días, esa pregunta de Liu, que les habla sobre consumo de oxígeno
pero no les está dando frecuencia cardíaca, entonces básicamente van a tender a hablar de calcular el cardiac output de esta forma. Si les está dando frecuencia cardíaca y volumen sistólico, lo calculan de esta forma. ¿Perfecto? Doctor, disculpe que interrumpe, Jorge Gises aquí. Doctor Jorge. En la división que estamos viendo, ¿afecta algo el orden de los factores, como esté la división entre el oxígeno arterial y el oxígeno venoso, o siempre tiene que ser igual? Discúlpeme, doctor, no entendí la pregunta. Que si no altera... En la fórmula que estamos viendo, ¿verdad? Que es el cardiac ¿En esta? output, exacto, en esa. Tenemos consumo de oxígeno arriba y tenemos oxígeno arterial y oxígeno venoso, ¿verdad? Entonces, señor. mi pregunta es, ¿el orden siempre tiene que estar igual o afecta en algún sentido cuando vamos a hacer el cálculo de esto? No, si vas a hacer el cálculo, tienes que colocar aquí arriba el consumo de oxígeno y aquí abajo el arterial menos el venoso. O sea, tiene que ir en ese orden. Siempre si en ese colocas orden. aquí venoso y aquí arterial, no te va a ajustar la fórmula. Oh, perfecto. Gracias, doctor. Con todo gusto, doctor, no hay problema. Ok, perfecto. Entonces, esa es la fórmula para calcular el cardiac output. Ahora, pregunta número 15. Nos pedía la pregunta número 15 que escogiéramos una opción. Entonces, vámonos a esas opciones primero en nuestro estudio. Entonces, hablábamos de los bloqueos AB. ¿Sí? Teníamos 4 tipos de bloqueo. Entonces, tenemos el bloqueo AB tipo 1, el bloqueo AB tipo 2 y el bloqueo AB tipo 3. Pero el bloqueo AB tipo 2 se nos subdivide en MOVITS tipo 1 y en MOVITS tipo 2. Ahora, posteriormente dijimos, para que no nos enredemos en el día del examen, vamos a ponerle agilidad a esto. Vamos a ponerle palabras claves. La palabra clave del tipo 1 es que es constante. La clave del tipo 2 MOVITS 1 es que crece y desaparece. La clave del MOVITS tipo 2 es que es constante y desaparece. Y la clave del tipo 3 es que es un desorden. Entonces, básicamente, primera clave para no tener que aprendernos esto. Tipo 1 y tipo 3 lo sacamos fácil, constante y desordenado. ¿Qué es el complejo hay veces de entender? El tipo 2, que se subclasifica en MOVITS 1 y MOVITS 2. Perfecto. Entonces, primero uno primero crece y desaparece. Crece y te mueres. Y después, sí, constante y desapareces. Perfecto. ¿Qué es constante? Aquí, la prolongación del PR. ¿Qué crece aquí? El PR. ¿Qué desaparece? El QRS. ¿Qué es constante? La prolongación del PR. ¿Qué desaparece? El QRS. ¿Qué es un desorden? No hay relación entre las P y las QRS. Vamos entonces a recordar en el electro cómo se ve esto. Entonces, bloqueo AB tipo 1. Bloqueo AB tipo 1 lo que hace es que tenemos nuestra onda P, se prolonga el QRS, se da la onda T. Vuelve y aparece la onda P, se prolonga el QRS, se prolonga la aparición del QRS y aparece aquí. ¿Qué sucede? El rango del PR aquí está prolongado, pero es exactamente igual aquí. Entonces, primer clave es constante. ¿Qué es constante? La prolongación del PR. Perfecto. Ahora vamos al bloqueo AB tipo 2, MOVITS 1. Bloqueo AB tipo 2, MOVITS 1. ¿Cuál es la palabra clave del bloqueo AB tipo 2, MOVITS 1? Que crece y después desaparece. ¿Qué crece? El PR. ¿Qué desaparece? El QRS. Entonces vamos a ver un ejemplo en nuestro electro. Tenemos una onda P, un QRS que se prolongó, una onda T. Después una onda P, un QRS que se prolonga un poco más y un QRS. Después la onda T. Después tenemos una onda P y no aparece el QRS. ¿Correcto? Entonces, ¿qué sucede? Que se está prolongando más y más. Supongamos, dando un ejemplo, 2 segundos, 3 segundos. Se está prolongando, ¿correcto? Pero llega un punto en que se prolongó tanto en que el QRS se desapareció, no hay.
Perfecto. Bloqueo AB, 2, Movits 1, crece el PR y después se desaparece el QRS. Perfecto. Vamos al bloqueo AB 2 tipo Movits 2. Entonces, bloqueo AB 2 tipo Movits 2. ¿Qué sucede con el Movits 2? Es constante, pero después desaparece. ¿Qué es constante? La prolongación del PR. ¿Qué desaparece? El QRS. Entonces, un ejemplo, onda P prolongado, QRS, onda T. Onda P prolongado exactamente igual, QRS, onda T. Y de un momento a otro, onda P y no hay QRS. Entonces, la prolongación del PR es exactamente igual, 2 segundos, 2 segundos. Pero el QRS se fue quién sabe para dónde, se desaparece. Perfecto. Ahora el bloqueo AB tipo 3. El bloqueo AB tipo 3 quiere decir que aquí hay una onda P, no generó QRS, otra onda P, un QRS, otro QRS sin necesidad de onda P, una onda P con QRS de pronto, después otro QRS, una onda P, otra onda P. No hay relación entre la onda P y el QRS, no todas las P generan QRS y no hay QRS previo a siempre a una onda P. Es un desorden. ¿Perfecto? Entonces, la pregunta decía, escoja una opción. Entonces, la opción A. En el bloqueo AB de primer grado, el bloqueo es constante o inconstante. Entonces, bloqueo AB de primer grado, el bloqueo es constante. Opción B. En el bloqueo AB de segundo grado tipo 1, el bloqueo es constante y desaparece o crece y desaparece. Entonces, bloqueo AB de segundo grado tipo 1 es crece y desaparece. Perfecto. En el bloqueo AB de tercer grado, el bloqueo es constante o desordenado. Entonces, el bloqueo AB de tercer grado, el bloqueo es desordenado. Perfecto. Pregunta número 16. Doctor, ¿Sí? qué pena. Yo tengo una pregunta, doctor Luis. No sé si muchas veces en el parcial, el grado 3, ellos te ponen un electro siempre la P montado a la onda T o al QRS o no. Me hablas, por ejemplo, algo así. Dame un segundo, lo dibujo. Por dar un ejemplo, aquí hubo como un aspecto de onda T como si hiciera una onda delta. Oh, perdón que se me volteó el lápiz. Y aparece el QRS, onda T, de pronto una onda P normal, de pronto otra onda P que sí genera QRS y de pronto una onda P montada en el QRS. ¿Eso es lo que quieres decir? Sí, exacto. Sí, sí, ellos, porque es que muchas veces cuando uno hace la pregunta, pues el electro sale ahí más o menos pequeño. Entonces, no sé si siempre sale la P montada en el QRS o la onda P montada en la onda T también. Puede suceder, doctor, pero ¿cuál es el principal factor? Siempre en todo bloqueo AB de tercer grado, siempre tiene que haber, o sea, tú ves el electro y no tienes cómo medir PR, es el primer punto. ¿Por qué? Porque no existe relación entre P y QRS. ¿Puede estar montado? Sí, puede estar montado, pero no es lo típico que nos coloquen porque es ese montamiento, bueno, no sé si estoy hablando mal español, esa porción de la onda P que se monta sobre el QRS puede hacernos confundir como si fuese una alteración diferente. Entonces, lo importante es que tú veas, generalmente uno va a encontrar algo que llamamos tripletas o duplas. O sea, ve dos QRS que se están generando sin necesidad de onda P. Aparte de eso, puedes ver que tiene que salir siempre ondas P aisladas. ¿Sí soy claro en eso? Sí, señor. Y la otra opción es que cuando tú estés en el examen real vas a tener la opción de la lupita. ¿Eso qué quiere decir? No de la señora Lupe, sino de la lupita es de la magnificencia, pues,
del electro que te están colocando. ¿Alguien más me iba a preguntar algo? Sí, lo que pasa es que en el bloqueo AB3 también puede haber una sincronía entre las ondas P, pero no con su correspondiente QRS, ¿cierto? O sea, las ondas P pueden ser sincrónicas, mejor dicho, las aurículas van por un lado y los ventrículos van por el otro. En un desorden Claro, es que ese es el principio del bloqueo AB tipo 3. Cada lado va por su propio ritmo. Las aurículas van en su ritmo, los ventrículos van en su ritmo. ¿Eso qué quiere pero decir? puede haber sincronía entre las P y sincronía entre los QRS. Sí, claro, puede que las aurículas sí estén coordinadas, pero los ventrículos no van coordinados a las aurículas. Ok, gracias. Con todo gusto, doctora. Bueno, perfecto. Vamos a la última pregunta. La última pregunta nos decía, ¿cuáles son los factores para calcular el cardiac output? Entonces, los factores para calcular el cardiac output pueden ser el stroke volume, la frecuencia cardíaca, el consumo de oxígeno, el oxígeno arterial y el oxígeno venoso. Perfecto. Consumo de oxígeno, oxígeno arterial, oxígeno venoso, o si lo estamos mirando con la otra fórmula, el stroke volume y la frecuencia cardíaca. ¿Qué se necesita o qué factores, más que se necesita, es qué factores afectan el stroke volume? Dijimos precarga, poscarga y la contractilidad, con la mnemotecnia CAP. Contractilidad, afterload, preload. Perfecto. Ahí hemos terminado, doctores, la revisión. Espero que cada uno me envíe sus respuestas malas por el chat privado. No necesita todo el mundo darse cuenta por el chat privado. La próxima semana, el día lunes, vamos a empezar con uno de los temas más molestos para la gran mayoría de nosotros, que es fisiología endocrina. Algunos de aquí asistieron a una semana gratis que di, que en esa semana gratis di fisiología endocrina, ya muchos conocen, no importa, se van a repetir la clase, entre más afianzado nos queden las cosas mejor. Muy importante, fisiología endocrina para patología. Bueno, todo fisiología es fundamental para que entendamos muy bien patología, que es la base más importante del STEP 1. Entonces, van a ver que lo hacemos de una forma sencilla, en donde van a querer todos terminar siendo aquí endocrinólogos. La gran mayoría, después de ver las clases de endocrinología, les queda gustando endocrino. Entonces, empezamos el lunes endocrinología. Quiero que este fin de semana se tomen un descanso el domingo, pero mañana sábado, todos, absolutamente todos, se van a leer nuevamente todo el First Aid, el capítulo de fisiología cardio, y van a hacer cuantas veces sea necesario las preguntas de fisiocardio del U-Word. Ya vamos empezando a hacer las preguntas del U-Word desde hace creo que 2 días empezamos. Pero las vamos a hacer otra vez hasta que esas preguntas, cada vez que las hagamos de nuevo, así ya no las hayamos como aprendido, le vamos a encontrar un condimento nuevo a la pregunta. Vamos a decir, ahora tal entiendo algo por un lado diferente. Recuerda, el principal secreto del Step 1 es que entre más preguntas hagas, mejor te va a ir. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, doctor, yo tengo 2 preguntas. Discúlpame, doctor. Era en la parte de... El doctor Luis. Ok, doctor Luis. Sí, una era relacionada con la parte del ejercicio, porque a veces te ponen preguntas, tipos de ejercicio anaeróbico. Entonces, por ejemplo, yo tengo entendido que con el ejercicio anaeróbico aumenta la frecuencia cardíaca, obviamente, pero aumenta lo que es la poscarga. Y hay diferentes libros que te ponen unas tablas. En unos dicen que el cardiac output puede estar igual y en otros puede disminuir. Tengo entendido que si la poscarga aumenta, el stroke volume debe disminuir.
y que en etapas tardías del ejercicio, como aumenta la frecuencia cardíaca, disminuye el end diastolic volume. Ok, en la segunda parte es totalmente cierta. Vamos a la primera parte para que quede claro. Entonces, ¿de qué el cardiac output, de qué depende? Del stroke volume y de la frecuencia cardíaca. Pongámoslo en español para que nos quede claro a todos. ¿Correcto? Perdón, aquí estoy colocando más, pero no es más, sino que esto es una multiplicación. En una multiplicación diferente a una división, cuando yo aumento cualquiera de los factores, el resultado se va a aumentar. ¿Sí? No es lo mismo que decir 2 por 1, que decir 3 por 1, o que decir 4 por 2. ¿Sí? Aquí estoy aumentando, aquí estoy aumentando. Este es el base. Aquí estoy aumentando, aquí estoy aumentando, aquí estoy aumentando. Este resultado va a ser 8, este resultado va a 3, cuando el resultado normal es 2. Entonces, si tú aumentas el stroke volume o el volumen sistólico, el cardiac output te va a aumentar. Si tú aumentas la frecuencia cardíaca, el cardiac output te va a aumentar. ¿Perfecto? Entonces, primer principio. Si tú aumentas stroke volume, aumentas el cardiac output. Si tú aumentas frecuencia cardíaca, aumentas el cardiac output. Ahora, ¿cuáles son los factores que nos influyen en el volumen sistólico que nos lo pueden generar alguna modificación en ello? Entonces, los 3 factores que me afectan el volumen sistólico es el CAP. Contractilidad, afterload, preload. Ahora, ¿qué sucede si yo mejoro la contractilidad? El stroke volume mejora. ¿Qué sucede si yo aumento la poscarga? El stroke volume cae, porque va a tener menos capacidad de sacar volumen de este espacio a este espacio. Un ejemplo típico de aumento del afterload o de la poscarga es la hipertensión. Entonces, los pacientes con hipertensión, inicialmente, o digamos que si a mí me aumentan la presión arterial ahora mismo, mi stroke volume cae. Posteriormente van a haber unos mecanismos compensatorios para volver a mantener el cardiac output, pero hablemoslo de punto de vista agudo. Si a mí me hacen vasoconstricción o a cualquiera de nosotros, inmediatamente, así súbitamente, de la aorta, nos están aumentando la poscarga, que es el afterload, y por ende el corazón necesita compensar de alguna forma de que ya no puede sacar el mismo volumen. ¿Perfecto? Entonces, el aumento de la poscarga me hace caer el stroke volume. El aumento de la precarga me aumenta el stroke volume, porque estoy teniendo más volumen para sacar, y si es un corazón sano, puedo sacar más volumen hacia acá. Por ende, el cardiac output me va a aumentar. Perfecto. Ahora, supongamos que estoy haciendo ejercicio. Entonces, empecé una clase de spinning. Mi frecuencia cardíaca de base es 60. ¿Sí? Supongamos que soy un súper deportista y manejo frecuencias cardíacas bien límites en el límite inferior. Y empiezo a hacer ejercicio. Primero 5 minutos, 70. Segundos, 5 minutos, 90. Media hora de ejercicio, 160. ¿Qué sucede cuando el corazón entra en estas frecuencias cardíacas? Cuando tú estás entrando en estas frecuencias cardíacas, básicamente, ¿qué estás haciendo? Acortando los tiempos de diástole y sístole, ¿correcto? Porque ya no estás latiendo a 60, sino que estás latiendo en un espacio más corto para hacer más latidos por minuto. Me explico. Este es nuestro corazón. Este corazón está haciendo esto hagamos de cuenta que, a ver cómo lo dibujo aquí de una forma. Hagamos de cuenta que es como una bomba, como un globo, ¿correcto? Tú absorbes el aire del globo y lo inflas de nuevo. Absorbes el aire del globo y lo inflas de nuevo. Haz de cuenta que así es el músculo miocárdico. Ahora, haz de cuenta que tú estás inflando y absorbiendo el aire de ese globo, o sea, lo estás volviendo así colapsado y así inflado, así colapsado y así inflado. Lo estás haciendo 60 veces por minuto. Ahora te dicen, doctor Luis, necesito que infles y aspires ese globo
160 veces por minuto. Si tú vas a meterle la misma cantidad de aire a este globo, te lo aseguro que te desmayas primero. Entonces, ¿tú qué dices? Tú eres inteligente. ¿Sabes qué? Le voy a meter poquito aire y le absorbo poquito aire. Entonces, ya lo voy a inflar más poquito para que se colapse menos y yo pueda hacerlo más veces. El corazón hace lo mismo. ¿Me entiendes, doctor, la similitud que quiero dar? Sí, correcto. Perfecto. Entonces, como ahorita el corazón acorta los tiempos de diástole y sístole para poder incrementar la frecuencia cardíaca, cuando tú entras o cuando yo entro en estos estados de altas frecuencias cardíacas por el ejercicio, eso hace que el tiempo de diástole se caiga. Al caerse el tiempo de diástole, ¿qué sucede? La precarga se cae. Al caerse la precarga, ¿qué sucede? Hay menos volumen en el ventrículo izquierdo. Al haber menos volumen, el cardiac output se cae. ¿Correcto? Por eso llega un punto en el cual tú ya no puedes incrementar más la frecuencia cardíaca, porque ya no hay suficiente volumen que llegue para hacer un latido efectivo. ¿Queda eso claro? Sí, señor. Jorge, aquí, esto prácticamente es de la ley de Frank Starling, ¿verdad? Esa es la ley de Frank Starling explicada en palabras sencillas. Oh, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sabe por qué no les coloco? Esto es ley de Frank Starling, estas son las leyes de la hidrostática, porque al final el examen no nos va a preguntar leyes de Starling, no lo va a aplicar a un caso clínico. O sea, nos va a evaluar leyes de Starling aplicadas a un caso clínico. ¿Alguna otra pregunta? Doc, buenas noches con Luisa Duque. La parte de embriología y la patología cardiovascular, ¿cuándo sería vista o valorada acá en el curso? Ok, ahora solo es fisiología para que podamos hacer como una correcta organización de los módulos. Embriología es un solo capítulo en donde se evalúa toda embriología y patología, eso va a ser más del 60-70% del curso. Entonces, cuando ya terminemos fisiología, hagamos farmacología y hagamos una integración rápida con fisiopatología, ya nos dedicamos casi que el resto del curso a patología y la parte final, los meses finales van a ser para bioquímica, genética, inmuno y microbiología. Listo, mil gracias. No hay problema, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Espero, doctores, que para todos haya sido muy claro la clase de revisión de hoy. Si notan, en realidad... Doctor, disculpe. Claro que sí. Por aquí, Ivonne Muñoz. El tema de lo que es varoreceptores. Eso lo manejamos más con neuro. Ok. Perfecto. Si notan, la fisiología importante cardiovascular en realidad la revisamos en 3 días. Básicamente es un día dedicado a repaso y un día dedicado a la revisión. Pero la intención es que todo se les quede casi que memorizado sin haber memorizado. Todos estos temas. Embriología, vamos a ver embriología de neuro, de gastro, todo embriología cuando empecemos embriología. Doctora, ¿estás hablando conmigo o estás por allá? Doctora Luisa, creo que fue. Ok. Por esa razón mantengan los micrófonos apagados, para que no nos demos cuenta de los chismes. Entonces, si notan, básicamente es como si se hubieran memorizado el capítulo de fisiología cardiovascular, sin necesidad de habérselo memorizado. ¿Ok? Entonces, esa es la intención con el curso, que se haga la situación más sencilla. Tengan en cuenta que vamos a ir incrementando un poco la intensidad de la situación. Cuando terminemos fisiología endocrina, tienen que volver a hacer el examen de fisiología cardio, porque ya no podemos dejar de un lado fisiología cardio porque lo estudiamos. No, hay que continuar repasando y la mejor forma de repasarlo es haciendo los exámenes que les he enviado. Entonces, doctores, sin ser más, hoy es un poquito más corto porque fue revisión de cardio. Cardio no es tan largo en su revisión. Que pasen un bonito fin de semana todos. Recuerden, mañana a estudiar todos UWork, a estudiar todos First Aid,
a estudiar todos la clase de repaso que le van a tener acceso creo que hasta el domingo. Y sin ser más, doctores, los que queden aquí, que sean de la clase gratis, si van a decidir tomar el curso y continuar con las clases, por favor me escriben. Mi celular 915-202-2180, le anteponen el +1. ¿No más? ¿Alguna otra pregunta antes de cerrar la sala? Perfecto. Entonces, doctores, nos vemos el lunes a la misma hora. Un abrazo para todos. Muchas gracias, doctor. Doctor, feliz noche. Gracias. Gracias. Hasta luego con todos. Gracias. Muchas gracias, excelente clase. Feliz luego, doctor. noche, feliz fin de semana. Feliz Memorial Day. Oh, sí, Memorial Day, cierto. Un abrazo para todos.